¿Qué pasaría si te dijera que existe una puerta dentro de tu alma que ha permanecido cerrada durante años y que esta noche será puesta a prueba? ¿Qué harías si descubrieras que la inquietud que llevas en el corazón, esa sensación de vacío que a veces intentas ignorar, no es una casualidad ni una simple emoción pasajera, sino una invitación de Dios para volver a Él? Antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo. No permitas que las distracciones te roben este momento. Quédate unos minutos más, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje para informarte, es una oportunidad para despertar. Mi nombre es Padre Chad Ripperger. Durante muchos años he dedicado mi vida al servicio de Dios, enseñando la fe católica y ayudando a las personas a comprender la realidad del mundo espiritual y la batalla invisible que se libra constantemente entre el bien y el mal. He visto corazones transformados por el arrepentimiento sincero. He sido testigo de cómo la oración ha liberado a personas atrapadas por el miedo. He acompañado a hombres y mujeres que habían perdido toda esperanza y que lograron encontrar nuevamente la luz, gracias a los sacramentos y a una relación más profunda con Jesucristo. Por eso te hablo hoy con toda la convicción de mi alma. Lo que voy a compartir contigo no es un tema secundario ni una reflexión más entre tantas. Es una verdad espiritual que cada creyente necesita comprender, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Hay demasiadas personas caminando por la vida sin darse cuenta de lo que realmente está ocurriendo a su alrededor. Están ocupadas, cansadas, distraídas o adormecidas espiritualmente. Y mientras eso sucede, una batalla silenciosa continúa desarrollándose por sus almas. En este mismo instante, en algún lugar del mundo, un hombre permanece despierto mirando el techo de su habitación, preguntándose si Dios se ha olvidado de él. En algún lugar, una mujer está sentada dentro de su automóvil frente a una iglesia a la que antes asistía, sintiendo tanta vergüenza que no encuentra el valor para entrar nuevamente. En algún lugar, un joven sigue desplazándose por interminables redes sociales, buscando distracciones que silencien una voz interior que le repite una y otra vez que fue creado para algo mucho más grande. Y si tú estás viendo este mensaje ahora mismo, no creo que sea por accidente. Creo que Dios ha preparado este momento mucho antes de que decidieras hacer clic en este video. Tal vez llevas tiempo buscando respuestas. Tal vez has intentado llenar ciertos vacíos con trabajo, entretenimiento, relaciones o logros personales. Pero aún así, cuando llega el silencio de la noche, algo dentro de ti sigue preguntándose si existe algo más. Escúchame atentamente. Esto no es un discurso motivacional. No estoy aquí para ofrecerte frases bonitas que desaparezcan mañana. Lo que voy a decirte es una advertencia envuelta en misericordia y una misericordia cargada de urgencia, porque hay una realidad espiritual que muchas personas han olvidado. Existe una lucha constante por tu alma, y el enemigo de Dios no quiere que escuches este mensaje hasta el final. Puede parecer una afirmación exagerada para algunos, pero no lo es. El enemigo no necesita que rechaces a Dios abiertamente. No necesita que declares guerra al cielo. Le basta con algo mucho más sencillo. Le basta con mantenerte distraído. Le basta con convencerte de que siempre habrá tiempo después. Más adelante, mañana, la próxima semana, cuando tu vida sea menos complicada, cuando tengas más tiempo, cuando te sientas mejor preparado. Y mientras sigues posponiendo, los años comienzan a pasar. Por eso quiero pedirte algo. Quédate, permanece aquí unos minutos más, porque lo que viene a continuación no es para entretenerte, es para ayudarte a recuperar aquello que quizá has perdido sin darte cuenta. Piensa por un momento en la última vez que te sentiste realmente cerca de Dios. No me refiero a una oración rápida antes de dormir, ni a una tradición religiosa realizada por costumbre. Hablo de una experiencia auténtica. Un momento en el que sentiste su presencia de manera profunda,
Tal vez ocurrió durante una crisis, tal vez fue en medio de lágrimas, cuando no sabías a quién más acudir. Quizá fue hace tantos años que apenas logras recordarlo. Sea cual sea tu situación, necesito que escuches esto con atención. Si hoy sientes distancia entre tú y Dios, no es porque Él se haya alejado de ti. Dios no abandona a sus hijos. Dios no desaparece cuando las cosas se complican. La realidad es que muchas veces somos nosotros quienes dejamos de caminar hacia Él, heridos, cansados, decepcionados o distraídos. Comenzamos a alejarnos poco a poco, hasta que un día nos encontramos viviendo como si Dios estuviera muy lejos. Pero esta noche puede ser diferente. Esta noche, el cielo está extendiendo su mano hacia ti una vez más, y todo lo que Dios te pide es que respondas. Antes de seguir adelante, quiero hacerte una pregunta que merece una respuesta completamente honesta. No necesitas decirla en voz alta. No necesitas compartirla con nadie. Solo respóndela en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste de verdad? No hablo de sentir un poco de culpa. No hablo de decir, lo siento, rápidamente y continuar como si nada hubiera pasado. Hablo de un arrepentimiento auténtico, de presentarte delante de Dios con humildad, reconociendo tus errores y deseando sinceramente cambiar, porque las Escrituras contienen una advertencia que muchos prefieren ignorar. En el Evangelio de Lucas capítulo 13, Jesús dice claramente que si no nos arrepentimos, pereceremos. Son palabras directas, no son una sugerencia ni una posibilidad remota. Son una llamada urgente a examinar nuestra vida y regresar al camino correcto. Sin embargo, vivimos en una época donde muchas personas actúan como si el arrepentimiento fuera opcional, como si la gracia de Dios fuera una especie de permiso para seguir viviendo igual, como si pudiéramos acudir a Él únicamente cuando nos conviene, sin cambiar realmente nuestro corazón. Y aquí es donde debemos comprender algo fundamental sobre la misericordia divina. La misericordia de Dios no es una autorización para permanecer en el pecado. La misericordia es la puerta abierta que nos permite salir de él. Y precisamente ahí es donde comenzaremos a profundizar en el siguiente paso de este mensaje, porque entender la verdadera naturaleza de la misericordia puede cambiar completamente el rumbo de una vida y abrir el camino hacia una transformación que muchos creían imposible. La misericordia de Dios no es una excusa para continuar viviendo lejos de Él. No es un permiso para ignorar nuestras faltas ni una invitación a posponer indefinidamente nuestra conversión. La misericordia es el puente que Dios construye para que podamos regresar cuando nos hemos perdido. Es la mano extendida del Padre que sigue esperando incluso cuando nosotros hemos dejado de buscarlo. Por eso es tan importante comprender lo que enseña la primera carta de San Juan. Allí se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Detente un momento en esas palabras, fiel y justo. No dice que Dios perdona de mala gana. No dice que lo hace porque no tiene otra opción. Tampoco dice que está observando desde lejos esperando el momento perfecto para castigarnos. Dice que es fiel. Eso significa que cumple sus promesas. Y dice que es justo. Eso significa que su perdón no es una muestra de debilidad. Es la manifestación de una promesa sellada con la sangre de Jesucristo en la cruz. Hay alguien escuchando este mensaje que necesita comprender esto profundamente. Tal vez llevas años cargando con errores que no has podido perdonarte. Quizá has cometido acciones que te avergüenzan tanto que ni siquiera te gusta recordarlas. Tal vez has llegado a creer que ya es demasiado tarde para ti. Pero escucha con atención. No estás demasiado lejos para que Dios te alcance. No estás demasiado roto para que Él te restaure.
No has caído tan bajo como para quedar fuera de su misericordia. A lo largo de mi ministerio he escuchado miles de historias. He estado en confesionarios, hospitales, funerales y habitaciones donde las personas enfrentaban los últimos momentos de su vida. Y después de tantos años observando el sufrimiento humano, he aprendido algo que nunca he olvidado. La herramienta más efectiva del enemigo no suele ser la tentación, es la demora. No necesita convencerte de que rechaces completamente a Dios, solo necesita convencerte de esperar. Mañana empezaré a cambiar. La próxima semana volveré a rezar. El próximo mes iré a confesarme. Cuando las cosas se calmen, volveré a acercarme a Dios. Y así, un día se convierte en una semana se convierte en un año, y un año se convierte en una vida entera. Mientras tanto, el alma continúa esperando ese momento que nunca termina de llegar. Por eso hablo con urgencia, no porque quiera asustarte, no porque disfrute hablar de estas cosas. Hablo así porque el alma humana tiene un valor inmenso, y porque nadie sabe cuánto tiempo le queda. Si mientras escuchas estas palabras sientes algo dentro de ti, una incomodidad difícil de explicar, una sensación de reconocimiento, una especie de llamado interior, no lo ignores. Muchas veces Dios habla precisamente de esa manera, no siempre mediante acontecimientos extraordinarios. A veces lo hace a través de una inquietud que no desaparece. Esa inquietud puede ser una invitación para regresar, una invitación para comenzar de nuevo. Jesús contó una historia que ilustra perfectamente esta realidad. En el Evangelio de Lucas aparece un cobrador de impuestos despreciado por todos. Era un hombre consciente de sus pecados. Sabía perfectamente que no tenía méritos para presentarse delante de Dios. Mientras otros presumían de sus buenas obras, aquel hombre permaneció a distancia. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo. Solo golpeaba su pecho y repetía una sencilla oración. Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y Jesús declaró que aquel hombre regresó a casa justificado delante de Dios, no porque fuera perfecto, no porque hubiera llevado una vida ejemplar, sino porque reconoció humildemente su necesidad de misericordia. Eso es exactamente lo que Dios busca. No perfección inmediata, no una imagen impecable. Busca un corazón dispuesto. Ahora, quiero hablarte de algo que el mundo moderno ha olvidado casi por completo, la verdadera oración. No me refiero a repetir palabras mecánicamente mientras tu mente está ocupada en otras cosas. No hablo de una costumbre religiosa realizada por obligación. Hablo de una conversación real con Dios. La oración auténtica nace del hambre espiritual. Nace cuando una persona reconoce que necesita algo más grande que ella misma. En el Evangelio de Mateo, Jesús hace una promesa extraordinaria. Pidan y recibirán. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Observa cuidadosamente los verbos que utiliza. Pedir, buscar, llamar. Todos implican movimiento. Todos requieren participación. La oración no es pasiva. La oración es una acción. Es una decisión diaria. Es la respuesta de un alma que se niega a rendirse. Sin embargo, muchas veces tratamos la oración como si fuera una transacción rápida. Nos acercamos a Dios únicamente cuando tenemos problemas. Le presentamos una lista de necesidades y desaparecemos tan pronto como obtenemos lo que queremos. Imagina por un momento a un hijo que solo llama a su padre cuando necesita dinero o ayuda para resolver un problema. Nunca lo visita simplemente para compartir tiempo con él. Nunca pregunta cómo está. Nunca busca su compañía. ¿Qué sentiría ese padre? Ahora piensa en esto con sinceridad. ¿No es así como muchas veces tratamos a Dios? Acudimos a Él durante las crisis.
pero desaparecemos cuando todo parece ir bien. Rezamos cuando sentimos miedo, pero nos olvidamos de Él cuando regresan la comodidad y la estabilidad. Sin embargo, Dios no es únicamente alguien que resuelve problemas. Es un Padre que desea una relación contigo. No quiere solamente tus peticiones, te quiere a ti. Por eso los santos entendieron algo que nuestra generación parece haber olvidado. Comprendieron que la oración no era una tarea más dentro de la agenda diaria, era una forma de vivir. San Pablo escribió a los tesalonicenses una instrucción sorprendente: oren sin cesar. No dijo, oren unos minutos cuando tengan tiempo. No dijo, oren solamente cuando estén atravesando dificultades. Dijo, oren sin cesar. Lleven a Dios con ustedes a todas partes, al trabajo, a la escuela, a los momentos felices, a las discusiones familiares, a las noches de soledad, a los días de incertidumbre. Porque Dios no permanece únicamente dentro de una iglesia. Él está presente en cada instante de tu vida. Y precisamente cuando comenzamos a comprender esa cercanía constante, también empezamos a descubrir otra realidad que el mundo moderno suele ignorar, ridiculizar o considerar una superstición: la existencia de una auténtica batalla espiritual que se desarrolla a nuestro alrededor todos los días. Y es justamente de esa batalla invisible pero completamente real de lo que debemos hablar ahora. Vivimos en una época que ha aprendido a creer en casi cualquier cosa, excepto en aquello que la Biblia enseña con absoluta claridad. Muchas personas aceptan sin dificultad teorías complejas, ideas pasajeras o filosofías cambiantes, pero cuando se menciona la realidad del combate espiritual, reaccionan con escepticismo o incluso con burla. Sin embargo, ignorar una realidad no hace que desaparezca. Las Escrituras son directas. En la carta a los Efesios, San Pablo explica que nuestra lucha no es simplemente contra circunstancias humanas, no es únicamente contra problemas económicos, conflictos familiares, enfermedades o dificultades cotidianas. Detrás de muchas de las batallas que enfrentamos existe una dimensión espiritual que no puede verse con los ojos físicos. Eso significa que la vida cristiana nunca fue diseñada para ser una existencia cómoda y despreocupada. Desde el momento en que una persona decide acercarse a Dios, entra en un campo de batalla espiritual. Y aunque esta verdad pueda parecer inquietante, también es profundamente liberadora, porque nos ayuda a comprender muchas de las luchas que experimentamos. Piensa en las veces que has intentado cambiar algo importante en tu vida. Tal vez decidiste dejar atrás un hábito destructivo. Quizá intentaste volver a la oración después de años de distancia. Tal vez te propusiste acercarte nuevamente a los sacramentos o sanar una relación rota. ¿Y qué ocurrió? De repente aparecieron obstáculos inesperados, distracciones, desánimo, dudas, miedo, una sensación constante de querer abandonar. Muchas personas creen que eso sucede simplemente porque carecen de fuerza de voluntad, pero en numerosas ocasiones hay algo más profundo ocurriendo. Existe una resistencia espiritual que busca impedir que avances hacia la libertad que Dios desea para ti. La buena noticia es que no debes vivir con miedo, porque aunque existe un enemigo, también existe una verdad mucho más grande. Y esa verdad es que Cristo ya venció. Necesito que escuches esto atentamente. La victoria decisiva no está en el futuro. Ya ocurrió. Tu salvación fue conquistada en el Calvario. Cuando Jesús entregó su vida en la cruz y pronunció aquellas palabras, todo está cumplido, algo cambió para siempre en la historia de la humanidad. El pecado fue derrotado. La muerte perdió su dominio definitivo. El poder del enemigo quedó quebrantado. Por eso los cristianos no luchan para obtener una victoria que aún no existe.
luchan desde una victoria que Cristo ya obtuvo. Y comprender esta diferencia cambia completamente la manera de enfrentar las pruebas. Porque cuando una tentación aparece, ya no peleas como alguien condenado a fracasar. Cuando la desesperación intenta apoderarse de ti, ya no luchas como alguien abandonado. Cuando el sufrimiento toca tu puerta, ya no caminas como alguien que ha sido olvidado. Caminas como hijo de Dios, y eso lo cambia todo. Ahora bien, sé que hay personas viendo este mensaje que están atravesando cargas extremadamente pesadas. Quizá estás luchando contra una adicción que llevas años ocultando. Tal vez nadie a tu alrededor conoce la profundidad de tu batalla. Puede que sonrías frente a otros, que aparentes normalidad, pero en el fondo te sientes atrapado. Quizá estás viviendo una crisis matrimonial. Tal vez recibiste un diagnóstico médico que cambió tu mundo en cuestión de minutos. O quizá estás enfrentando una pérdida tan dolorosa que todavía te cuesta entender cómo sigues adelante cada día. Si ese eres tú, quiero que escuches algo importante. Dios te ve. No eres invisible para Él. Puede que otras personas no comprendan tu sufrimiento. Puede que algunos minimicen tu dolor. Puede que incluso quienes te rodean ignoren completamente lo que estás atravesando. Pero Dios lo sabe. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada oración silenciosa, cada momento en el que pensaste rendirte, nada ha pasado desapercibido ante sus ojos. El Salmo 56 contiene una imagen extraordinariamente hermosa. Allí se nos dice que Dios recoge nuestras lágrimas y las guarda. Es una manera de expresar que ningún sufrimiento humano es insignificante para Él. Piensa en eso por un momento. El Creador del universo conoce tus lágrimas, conoce tus heridas, conoce tus temores, y aún así continúa amándote. Quizá llevas años creyendo que Dios está decepcionado contigo. Tal vez has llegado a pensar que se cansó de tus errores repetidos, pero esa idea no proviene de Él. Porque la misericordia de Dios es mucho más profunda de lo que solemos imaginar. A menudo creemos que Dios nos ama cuando hacemos las cosas bien y se aleja cuando fallamos. Sin embargo, el Evangelio presenta una realidad completamente diferente. Jesús no buscó únicamente a los santos, buscó a los pecadores. No vino exclusivamente por quienes ya estaban en el camino correcto. Vino precisamente por quienes se habían perdido. Eso significa que tu debilidad no sorprende a Dios, tu historia no lo escandaliza, tus errores no anulan su amor, y cuanto antes comprendas esto, antes dejarás de esconderte de aquel que más desea ayudarte. Porque muchas veces el mayor obstáculo entre nosotros y Dios no es el pecado en sí mismo, es la vergüenza. La vergüenza nos convence de permanecer ocultos. Nos dice que debemos arreglarnos primero antes de acercarnos a Él. Nos hace creer que necesitamos ser dignos antes de buscar su misericordia. Pero eso es exactamente lo contrario del Evangelio. Nadie se acerca a Dios porque ya es digno. Nos acercamos porque necesitamos su gracia. Nos acercamos porque solos no podemos. Nos acercamos porque Él es precisamente quien tiene el poder de transformarnos. Y aquí es donde debemos hablar de uno de los mayores tesoros que Cristo dejó a su iglesia. Un regalo tan extraordinario que muchos católicos han llegado a verlo como algo común. Me refiero a la Eucaristía. Porque si existe una fuente de fuerza capaz de sostener a un alma cansada en medio de la batalla espiritual, es precisamente allí donde Cristo continúa entregándose a su pueblo. Y comprender la verdadera grandeza de este misterio puede cambiar radicalmente la manera en que una persona vive su fe, enfrenta sus luchas y experimenta la presencia real de Dios en su vida diaria. La Eucaristía es uno de los regalos más extraordinarios que Dios ha entregado a la humanidad. Sin embargo,
Precisamente porque muchos hemos crecido viéndola constantemente, existe el peligro de dejar de percibir la inmensidad de lo que realmente sucede en cada Santa Misa. Nos acostumbramos, escuchamos las mismas palabras, observamos los mismos gestos, participamos en el mismo rito, y poco a poco podemos olvidar que estamos delante de uno de los mayores misterios de la fe cristiana. Si eres católico y te has alejado de la misa, quiero hablarte con total sinceridad. No lo hago para condenarte ni para hacerte sentir culpable. Lo hago porque sé que muchas personas viven con una profunda hambre espiritual sin comprender dónde puede encontrarse el alimento que tanto necesitan. Jesús no dijo que la Eucaristía era simplemente un símbolo agradable para recordar su sacrificio. No presentó sus palabras como una metáfora opcional, ni como una tradición que pudiera interpretarse de cualquier manera. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, habló con una claridad que sorprendió incluso a quienes lo seguían más de cerca. Dijo que su carne era verdadera comida y que su sangre era verdadera bebida. Aquellas palabras resultaron tan difíciles de aceptar que muchos discípulos decidieron abandonarlo. No se trató de enemigos ni de personas hostiles. Fueron seguidores que habían caminado con él, escuchado sus enseñanzas y presenciado sus milagros. Sin embargo, cuando escucharon aquella verdad, se marcharon. Y algo muy importante ocurrió en ese momento. Jesús no los detuvo para suavizar su mensaje. No los llamó para explicar que todo había sido una simple figura literaria. No modificó sus palabras para hacerlas más fáciles de aceptar. Permitió que se fueran porque estaba diciendo la verdad. Y la verdad no cambia para adaptarse a las preferencias humanas. Piensa por un instante en lo que esto significa. Cada vez que un creyente recibe dignamente la Eucaristía, no está participando únicamente en un recuerdo histórico. Está recibiendo a Cristo mismo, el mismo Señor que calmó las tormentas, el mismo que devolvió la vista a los ciegos, el mismo que resucitó a los muertos, el mismo que venció al pecado y a la muerte, aquel que creó las estrellas y sostuvo el universo con su palabra, se hace presente de una manera humilde y misteriosa para entrar en el corazón de quienes lo reciben. No existe nada comparable en toda la tierra. Ninguna experiencia humana puede sustituir ese encuentro. Ningún éxito material puede llenar el vacío que solo Cristo puede llenar. Y quizás esa sea la razón por la que tantas personas, aún rodeadas de comodidades, continúan sintiendo una profunda insatisfacción interior. Fuimos creados para Dios, y mientras intentemos reemplazarlo con cualquier otra cosa, seguiremos sintiendo que falta algo. Por eso quiero decirte algo con toda la fuerza de mi corazón. Si te has alejado de la misa, regresa. No porque una norma lo exija, no porque alguien quiera controlarte. Regresa porque tu alma necesita aquello que solo Cristo puede darle. Pero también debo decir algo igualmente importante. La Eucaristía debe recibirse con respeto, preparación y reverencia. Por eso existe otro sacramento que refleja de manera maravillosa la misericordia de Dios, la confesión. Vivimos en una época donde muchas personas sienten miedo al escuchar esa palabra. Algunas la consideran innecesaria, otras la perciben como algo incómodo o humillante. Y es comprensible. Reconocer nuestros pecados nunca resulta fácil. Hablar de nuestras faltas requiere humildad. Admitir nuestros errores hiere el orgullo. Pero precisamente ahí comienza la verdadera libertad. La primera carta a los Corintios enseña que debemos examinarnos antes de acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. La Iglesia, guiada por siglos de sabiduría espiritual, comprendió la importancia de esta enseñanza y conservó el sacramento de la reconciliación como un inmenso acto de amor hacia las almas. La confesión no fue creada para avergonzarte,
fue creada para liberarte. No existe para recordarte tus fracasos, existe para ayudarte a dejarlos atrás. Muchas personas llegan al confesionario cargando años de culpa, miedo y sufrimiento. Han llevado esas cargas durante tanto tiempo que terminan creyendo que forman parte de su identidad. Pero el pecado no define quién eres. Tus errores no son tu identidad. Tus caídas no son tu nombre. Eres hijo de Dios. Y precisamente por eso Él desea restaurarte. Sé que para algunos la idea de confesarse resulta aterradora. Tal vez temes ser juzgado. Tal vez piensas que el sacerdote se sorprenderá por lo que vas a decir. Quizás imaginas que tus pecados son demasiado graves para ser perdonados. Pero escucha atentamente. El sacerdote no está allí para condenarte. Está allí para servir como instrumento de la misericordia de Cristo. A lo largo de los años, los sacerdotes escuchan innumerables historias humanas. Escuchan heridas, errores, arrepentimientos y luchas de toda clase. Y cuanto más escuchan, más comprenden algo fundamental. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos, sin excepción. Cuando una persona sale del confesionario habiendo recibido una absolución sincera, algo extraordinario ocurre. Tal vez no vea luces brillantes, tal vez no experimente emociones intensas, pero espiritualmente ha sucedido algo inmenso. El alma ha sido reconciliada con Dios. La carga ha sido entregada. La herida ha comenzado a sanar, y el cielo entero se alegra. Jesús mismo enseñó que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por muchos justos que no necesitan arrepentimiento. Imagínalo por un momento. Cada vez que alguien decide volver a Dios, el cielo celebra. Cada vez que una persona deja atrás años de distancia espiritual, el cielo celebra. Cada vez que un corazón endurecido vuelve a abrirse al amor divino, el cielo celebra. Y esta verdad nos conduce a una de las parábolas más hermosas que Jesús contó para explicar cómo actúa Dios con quienes regresan a Él, la historia del Hijo Pródigo. Porque en esa historia descubrimos algo que transforma completamente nuestra manera de ver al Padre Celestial. Descubrimos que Dios no permanece observando desde lejos con los brazos cruzados, esperando que demostremos ser dignos de su amor. Descubrimos que, incluso cuando estamos muy lejos, Él continúa buscándonos. Y cuando finalmente decidimos regresar, corre hacia nosotros con una misericordia mucho más grande de lo que jamás imaginamos.